La mañana en la que se desarrollaron los hechos del capítulo 104 del desafío siglo XXI comenzó con un aire extraño, como si todos los equipos sintieran, desde antes de recibir instrucciones, que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Aunque trataban de mantener sus rutinas de calentamiento y concentración, el ambiente no tenía el tono competitivo habitual. Era una mezcla de expectativa, tensión y una inquietud silenciosa que se paseaba entre los competidores como una corriente eléctrica difícil de ignorar. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos coincidían en que algo grande se aproximaba. Los equipos empezaron a notar que una de las participantes, cuyos movimientos siempre habían sido firmes y coordinados, se veía hoy más distraída. Caminaba más despacio, respiraba distinto, y aunque trataba de disimularlo, sus compañeros notaban que algo no estaba igual en ella. Los murmullos comenzaron entre los pasillos improvisados de la ciudad del desafío, primero suaves, luego insistentes, porque ella no era de las que solían fallar, ni mucho menos de las que llegaban con el ánimo bajo. Era evidente que algo más profundo ocurría. Aún así, nadie imaginaba la magnitud de lo que venía. Durante la reunión previa, cuando los presentadores se prepararon para dar instrucciones, la atmósfera se volvió más pesada. Se percibía que no iban a anunciar simplemente otro box o un cambio de estrategia. El tono de sus gestos, la solemnidad con la que ordenaron a todos reunirse, y la forma en que miraban a la competidora en cuestión crearon una tensión tan fuerte que varios respiraron hondo sin darse cuenta. Era el tipo de silencio que solo antecede a las noticias que pueden cambiar por completo el rumbo de un reality. Entonces llegó el anuncio. Lo soltaron de forma directa, sin rodeos, pero sí con una clara conciencia de la historia que se estaba escribiendo. Por primera vez desde que existe el desafío, una participante estaba oficialmente embarazada. Las pruebas médicas, realizadas días antes por precaución debido a cambios físicos y síntomas que ella misma había reportado, confirmaron la noticia sin rastro de dudas. Era un hecho irrefutable, inesperado y trascendental. El shock fue inmediato. Varios competidores se miraron unos a otros intentando procesar lo que escuchaban. ¿Embarazada? ¿En pleno reality? ¿Compitiendo en pruebas extremas sin saberlo? Las preguntas se acumularon en la mente de todos, pero nadie alcanzó a decir nada porque el impacto era demasiado grande para reaccionar de inmediato. Lo primero que sintieron muchos fue confusión, pero en segundos la sorpresa se transformó en preocupación sincera. Algunos incluso llevaron la mano a la boca, otros entrecerraron los ojos tratando de entender cómo no se habían dado cuenta antes. Ella, de pie junto a su dupla, apretó los labios con una mezcla de emoción y tristeza. Sabía lo que el anuncio implicaba. Sabía que la idea de continuar en la competencia ya no era viable. Pero también sabía que su presencia en el juego había sido una de las más destacadas, y ahora, sin buscarlo ni esperarlo, se convertía en parte de un hecho histórico dentro del programa. Las reglas eran claras. Cualquier competidor que presentara una condición que pudiera poner en riesgo su salud debía abandonar de inmediato el reality. Y un embarazo entra exactamente en esa categoría. La producción lo confirmó, no había excepciones. Tampoco se contemplaba una adaptación especial, porque el formato simplemente no lo permitía. El bienestar de ella y del bebé era lo primero. Y, por norma del formato, cuando un integrante de una dupla queda fuera, el compañero también debe abandonar automáticamente. Ese anuncio rompió el silencio con un golpe más fuerte que el primero. La dupla completa quedaba eliminada. No había vuelta atrás. El compañero, al escuchar la noticia, agachó la cabeza con una mezcla de impotencia y comprensión. No estaba molesto con ella, eso era evidente. Lo que sentía era otra cosa, la frustración de quedar fuera en un momento crucial de la competencia, pero al mismo tiempo la total conciencia de que la situación estaba por encima del juego. No había nada que reclamar, nada que pelear. Solo aceptar. Y acompañarla. Los demás empezaron a acercarse lentamente, no para protestar ni para expresar descontento, sino para mostrar apoyo. Era un momento tan inusual que por un instante todos dejaron de lado la rivalidad del juego y se unieron en una sola intención, demostrar que ninguna eliminación se compara con recibir la noticia de una nueva vida. Hubo abrazos, palabras cálidas, miradas sinceras. Incluso algunos competidores que pocos días atrás habían tenido discusiones fuertes con ella se acercaron sin dudarlo. El reality siempre había sido intenso, pero situaciones así recordaban que detrás de cada prueba, de cada competencia y de cada enfrentamiento, había seres humanos viviendo un proceso real. Sin embargo, las preguntas acerca de los equipos comenzaron a surgir. No de forma ruidosa, sino como murmullos cargados de intriga. ¿Cómo afectaría esto la estructura del reality? ¿Un equipo perdería 2 integrantes? ¿Habría una reorganización?
¿La producción haría algún ajuste para mantener el número de competidores equilibrado? Había mucha incertidumbre. Ni siquiera los presentadores dieron una respuesta definitiva. Solo dijeron que los equipos no debían asumir nada aún y que las decisiones serían comunicadas a su debido tiempo. Eso generó inquietud, porque en el desafío cada modificación puede cambiar directamente las posibilidades de supervivencia dentro del juego. Cuando la dupla se despidió, hubo lágrimas contenidas. Ella caminó con la mano en el vientre, como si apenas en ese momento estuviera procesando en totalidad que dentro de sí ocurría algo mucho más grande que cualquier competencia. El compañero la sostuvo por el hombro, y juntos hicieron la salida más emotiva que se había visto en todo el siglo XXI del programa. Los demás los aplaudieron, no como rivales, sino como personas reconociendo el valor de enfrentar una noticia así en un entorno tan exigente. Poco después, cuando todo parecía volver lentamente a su curso, la producción anunció que el box del día se realizaría con normalidad. Muchos competidores se miraron con incredulidad, habían vivido un momento emocionalmente intenso, pero el programa no se detenía. La competencia debía continuar. El box se planteó como una prueba dura, especialmente exigente en resistencia física, equilibrio mental y precisión. Desde el inicio, se notó que la tensión acumulada por la noticia afectaba la concentración de varios participantes, pero aún así se lanzaron al reto con la determinación de siempre. El ritmo de la competencia fue rápido, exigente, casi asfixiante. En medio del esfuerzo máximo, una de las desafiantes comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo. Su respiración se volvió errática, su cuerpo parecía tambalearse. Aunque al principio ella trató de continuar, ignorando las señales, llegó un punto en el que simplemente sus fuerzas no respondieron más. Se desvaneció, desplomándose sobre la estructura del box con el sonido metálico resonando en todo el espacio. Varios competidores se quedaron congelados. Otros gritaron su nombre. Los presentadores interrumpieron la prueba de inmediato. Los paramédicos entraron corriendo, mientras los demás observaban con el corazón latiendo más rápido que nunca. Nadie esperaba que después de la noticia del embarazo presenciarían una escena tan preocupante. Ella estaba consciente, pero mareada. Apenas podía hablar, y la debilidad en sus extremidades era evidente. Entre sus compañeros se escuchaban preguntas desesperadas: si había comido suficiente, si estaba deshidratada, si había tenido algún síntoma previo. La producción ordenó que no se hicieran conjeturas y dieran espacio al equipo médico. Después de varios minutos tensos, lograron estabilizarla. La trasladaron a revisión y aseguraron que informarían sobre su estado apenas tuvieran claridad. Pero la incertidumbre quedó flotando entre todos. Era la segunda vez en el mismo capítulo que la salud de una competidora se ponía en primer plano. Y eso no era común. La prueba, después de una pausa, se reanudó, pero el espíritu del box ya no era el mismo. Todos seguían compitiendo, pero con más cautela, conscientes de que el límite físico estaba más cerca de lo que imaginaban. Ese día no solo se enfrentaban al reto del programa, estaban enfrentándose a un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Cuando la tarde cayó, los equipos se reunieron nuevamente para escuchar las decisiones que faltaban. El ambiente estaba cargado. Las conversaciones entre ellos eran susurradas, como si hablar en voz alta rompiera un equilibrio delicado. La producción anunció que aún evaluaban qué ajustes harían respecto a la eliminación de la dupla y la estructura de los equipos. No habría respuestas definitivas hasta que se analizaran todas las posibilidades. Eso creó aún más especulaciones. Si habría una unificación de equipos, un reingreso inesperado, una nueva figura dentro del juego, o una prueba especial que pudiera compensar la salida de dos competidores. Nadie tenía certeza. Lo único claro es que el capítulo cerró con una marca profunda, un embarazo histórico que cambió para siempre la trayectoria del reality, la salida inesperada de una dupla que había mostrado una de las evoluciones más notorias, y una competidora colapsando en plena prueba, recordando que el desafío, aunque es un juego, exige más del cuerpo humano de lo que a veces resulta seguro. El impacto emocional fue inmenso. Los competidores se fueron a descansar con la mente llena de preguntas, con el cuerpo cansado y con la sensación de estar viviendo una etapa del reality que quedaría grabada como una de las más intensas y humanas de su historia. Nadie sabía qué vendría después, pero sí sabían que nada sería igual en los episodios siguientes. No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.